Dos leyendas del boxeo japonés, dos pilares del espocón clásico y contemporáneo, dos almas que pelean por razones distintas, uno lucha por vivir y el otro por desaparecer. En este episodio especial enfrentaré a Ashita no Joe y a Hime no Ippo, que se llama así porque suena mejor que a Hime no Takamura, en un combate imposible entre técnica y tragedia. Antes de empezar, haré una introducción a cada anime empezando por Ashita no Joe. Ashita no Joe, el Joe del mañana, conocido en Latinoamérica como el campeón o el boxeador que no quería salvarse, la historia de un bastardo que pasó la mayor parte de su infancia en distintos orfanatos, en favelas japonesas y reformatorios. Un especialista, pero en meterse en líos, repartir puños y no seguir consejos. Integrante de una pandilla de huérfanos que parecían personajes de Doraemon. La vida de Joe cambia conociendo a su futuro entrenador Dan Payne, un tipo con más cicatrices que dientes, un borracho exboxeador que ve talento en él, y Yoko, una aristócrata ricachona que iba a ayudar a los pobres, conmovida por la desigualdad que su misma familia ayudó a generar. El currículum delictivo de Joe incluye peleas callejeras y agresiones físicas a múltiples ciudadanos sin razón aparente, falsedad personal, estafas y ejercicio ilícito por actividades profesionales. Razón por la cual continúa sus aventuras en un reformatorio de menores, que incluye arrasar con una estampida de cerdos y generar disturbios dignos de una comedia italiana. En el reformatorio, Joe conoce a Toru Rikishi, un boxeador serio y disciplinado, con quien tendría una rivalidad intensa, emocional y profundamente respetuosa, orientada en la admiración mutua y el dolor compartido. Joe, en el reformatorio, empieza a tomarse el boxeo en serio, mientras que Rikishi decide bajar de categoría de peso solo para enfrentarlo oficialmente, lo cual afectó en su combate final contra Joe, reduciéndolo a su destrucción, porque aunque gana el combate, su cuerpo no soporta el castigo y muere como un héroe trágico. Joe queda tan devastado por la muerte de Rikishi que lo marca para siempre y termina así su primera gran etapa, pasando de un vagabundo callejero a un boxeador con conciencia, todo gracias a un rival que lo golpeó más fuerte en el alma que en la cara. En la segunda temporada vuelve después de un viaje cósmico y existencialista con una nueva misión, la autodestrucción, para compartir el destino de su fallecido rival, y no hay ningún otro método para alcanzar su objetivo que seguir boxeando. Joe se hace amigo de Carlos Rivera, un boxeador tramposo y carismático, pionero de las artes marciales mixtas, con quien ravivaría su deseo de causar conmociones cerebrales a sus oponentes, personaje con el que no podemos encariñarnos porque poco después es destruido en una pelea titular contra el campeón del mundo, Francisco de Paula Santander, más conocido como José Mendoza, con quien no solo perdería en el primer round, sino que recibiría un daño permanente e irreversible, convirtiéndose Rivera en el puente de recurso argumental entre Joe Yabuki y el jefe final, conocido como la motivación por pérdida, que es una técnica muy común en las historias de acción, drama y tragedia, donde la muerte o el daño grave de un personaje cercano al protagonista sirve de inspiración motivacional para que éste se transforme, enfrente al villano o inicie una misión de venganza. Posteriormente, la trama se convierte en la crónica de una muerte anunciada. Joe muestra síntomas de daño neurológico, visión borrosa, reflejos lentos y una tendencia a pelear con el aire. Dan Pei y Yoko se preocupan por él, pero Joe, con la sutileza de un ladrillo, seguía entrenando como si la empatía y el cariño fueran un virus que se cura con abdominales. Al parecer, nadie lo detendría en su proceso de autodestrucción. En su última pelea contra José Mendoza, el campeón mundial, Joe se convierte en un cadáver que lanza jabs. Mendoza, aterrorizado, ve como Joe sonríe mientras se desborona. Al final, Joe pierde, pero se sienta en la esquina con una sonrisa, no porque ganó, sino porque ya no queda nada más que perder. Seguimos con Hime no Ippo. Narra mayormente la historia de Ippo Ryatanochi, personaje cuya única utilidad era cargar cajas con pescados y recibir bullying, y cuyo único potencial a explotar era aparecer en videos con pañales junto a Phoenix Mary y a Lure Gerson. Y todo cambió cuando conoció al mejor personaje de su propio anime, Mamoru Takamura, el boxeador profesional que lo rescató de una paliza y lo llevó a un gimnasio donde Ippo, con un solo puño a un saco, cambiaría su mundo. Ippo no tiene talento natural, pero sí algo mucho más peligroso, la voluntad y el guión. Su estilo es de un fighter, se mete en la zona de peligro y lanza golpes como condenado. Su técnica más famosa es el Dempsey Roll, una danza de destrucción que lo convierte en un torbellino humano. Pero incluso cuando gana, Ippo no se siente fuerte, porque para él la fuerza no es el knockout, es el respeto y la dignidad, entre otros conceptos éticos que, aunque ausentes, siguen siendo aspiración para muchos de sus seguidores. A lo largo de su trayectoria boxística, lo construyen rivales como Miyata, que es el Sasuke boxeador, un rival técnico, elegante, contragolpeador y, según Ippo, muy apuesto.
que representa el espejo que Ippo quiere alcanzar pero que no quiere romper. Y Akechi Sendo, el salvaje, el que pelea como si el ring fuera una jungla y que claramente es un tributo a Joe Yabuki. Hasta lo acompaña un grupo de niños odiosos, interesados, menos carismáticos. Ippo entrena junto a Takamura, Aoki y Kimura, un grupo que parece salido de una sátira absurda con chistes fálicos. Takamura es el dios del gimnasio, arrogante, brutal, pero con un código de honor que lo convierte en un verdadero pilar del boxeo japonés. Aoki y Kimura son los hermanos mayores que fracasan con estilo, enseñando que no todos los boxeadores están hechos para la gloria, pero sí para la comedia. Ippo, tras un proceso evolutivo y una racha de knockouts, se convierte en campeón japonés, poco después que el campeón de verdad, Eiji Date, abandonara el título japonés para recibir una paliza internacional por el campeón del mundo, que para sorpresa de nadie es mexicano. La segunda temporada es mi favorita, no solo por el desarrollo de los personajes, sino porque incrementa el nivel de la comedia. Empieza con Andy Bogart, al ser consciente de que Mai es una mujer de alto valor y de poca estabilidad, huye del matrimonio a otro anime, cambiándose de nombre y nacionalidad, convirtiéndose en el campeón de la OPBF, solo para ser derrotado por Miyata. Ippo se convierte en el tipo de campeón asqueroso que retiene su título defendiéndolo una vez cada 2 años o una vez cada temporada, y que selecciona oponentes vencibles, mientras que Takamura amplía su currículum haciendo lo que Date no pudo hacer, convertirse en campeón mundial de su división, tras lo que a mi parecer es de las mejores peleas del anime. En la tercera temporada descubren que el barco de Ippo es como el planeta de Kaio-sama o la nave en la que Goku entrenó para llegar a Namekusei, y por eso adquirió su fortaleza y equilibrio para los combates. Ippo vence a lo que parece ser un psicópata en una defensa titular, y Takamura, no contento con el título Super Welter mundial, conquista también el título de los pesos medios. Técnicamente ahí se acaba el anime. En el manga, Ippo se retira temporalmente porque se lastimó con sus propios ataques. Takamura sigue su trayectoria para coleccionar todos los títulos mundiales y Sendo sigue su proceso de evolución a Joe Yabuki y se convierte en el nuevo protagonista. Va a México detrás del campeonato mundial buscando a quien al parecer es el jefe final, el Everest del boxeo, Ricardo Martínez. Después todo volverse nebuloso. Pero si somos predecibles, lo más probable es que Sendo le pase lo mismo que le pasó a Joe Yabuki y como en Rocky 4, Ippo vengue su derrota y ganará porque Martínez ya está fuera de su prime y Takamura no alcanzará todos sus sueños y adquiere una lección narrativa que le enseñará que el One Piece no existe, sino que son los amigos y las anécdotas que adquirimos en el camino. Ahora, sin nada más que decir, empecemos con el combate. Número 1. Protagonistas. Aunque tanto Ippo como Joe atraviesan procesos evolutivos profundos y descubren propósitos a lo largo de su historia, Joe Yabuki tiene más peso narrativo en su obra, mientras que Ippo comparte los reflectores con un elenco que puede funcionar perfectamente sin él. En Ashita no Joe, los sucesos de mayor relevancia, muertes, rupturas y combates míticos orbitan alrededor de Joe, como si el mundo solo existiera para que él lo desafíe o lo destruya. Si Joe desaparece, la historia se apaga. En cambio, en Hajime no Ippo, si Ippo se hace a un lado, el gimnasio Kamogawa sigue latiendo. Takamura puede conquistar títulos, Miyata puede buscar sus revanchas, Sendo puede incendiar el ring, Joe es el eje de su historia, e Ippo es solamente un engranaje. Este punto es para Ashita no Joe. Número 2. Antagonistas. Ambos protagonistas se enfrentan rivales que los hacen evolucionar, sangrar y perder parte de sí mismos. Pero en la cumbre de sus divisiones, cada uno se encuentra con un enemigo final nacido de la fábrica de puños divinos, llamada México. Por el lado de Ashita no Joe tenemos al carismático y aterrador José Mendoza, y por el lado de Hajime no Ippo al silencioso y letal Ricardo Martínez. Ambos son campeones invencibles, ambos parecen hechos de mármol y trauma, pero hay una diferencia clave. José Mendoza no solo gana, también respira historia, su presencia es magnética, su mirada pesa toneladas y su caída, aunque parcial, se siente como el derrumbe de un imperio. En cambio, Ricardo Martínez parece un robot con guantes, frío, perfecto, sin grietas ni alma visible. Gana sí, pero no habla, no duda, no tiembla, su personaje parece menos trabajado, como si el guión lo hubiera dejado en modo demo mientras los otros brillan. Tal vez sea culpa del ecosistema narrativo de Ippo, donde hay tantos personajes que el jefe final se diluye, pero en Joe, Mendoza es el muro final, el dios del ring, el reflejo de lo que Joe nunca quiso ser. Uno es un monstruo que observa mientras caes y el otro es el algoritmo que gana sin mirar. Este punto es para Ashita no Joe. Número 3. Entrenadores. Por un lado tenemos a Danpei Tange, alcohólico, tuerto, exboxeador cuya carrera terminó en una infamia, pero también es leal, visceral y emocionalmente transparente. Desde que conoció a Joe, vio lo mismo que todos los televidentes, una chispa que podía incendiar al mundo.
No tiene gimnasio, ni discípulos múltiples, ni métodos refinados. Tiene intuición, dolor y una fe que a veces se disfraza de engaño, como cuando manipuló los cortes de peso para proteger a Joe, aunque eso le cueste su respeto. Por el otro lado tenemos a Genji Kamogawa, ex soldado, estratega, fundador de un gimnasio con múltiples campeones. Tiene método, disciplina y una historia de guerra que convirtió en filosofía de entrenamiento. Pero hay que recordar que no fue él quien vio el potencial en Ippo, fue Takamura quien lo descubrió. Incluso Kamogawa admite que Takamura sería campeón en cualquier gimnasio, lo que pone en duda cuánto éxito se debe al maestro y cuánto al alumno. A pesar de esto, Kamogawa ha sido un instructor sólido, constante y respetado. Ippo lo admira profundamente y su relación está marcada por la confianza y el crecimiento mutuo. Dan Payne, en cambio, es más caótico, más humano, más realista, pero también más frágil. El vencedor es Genji Kamogawa. Número 4. Equipo y amigos. Un boxeador no pelea solo, se debe a su equipo, a sus amigos, a los que sostienen el alma cuando el cuerpo ya no responde. En ese sentido, Ippo tiene un rincón sólido, cálido y funcional. Fue descubierto por Takamura, entrena con Aoki y Kimura, ex retadores titulares, y convive en un gimnasio que respira como familia. Además, crea vínculos con antiguos rivales, Sendo, el ruso Volk y Miyata, incluso el hermano de su novia. Ippo no solo pelea, crea una comunidad. En cambio, Joe Yabuki hace milagros en la soledad. Su compañero Nishi se retira por una lesión y los pocos amigos que logra tener los destruye a puños. A Rikishi lo mata, a Volkanagushi le rompe la mandíbula y lo empuja a la delincuencia. A Carlos Rivera lo deja hecho trizas física y emocionalmente. Los demás boxeadores lo odian, le temen, lo rechazan. Sus únicos amigos son una pandilla de huérfanos que enriquecen su alma pero no lo hacen más fuerte en el ring. Ippo pelea con un equipo detrás. Joe pelea como si el mundo lo tuviera abandonado. Este punto es para el equipo de Ippo. Número 5. Técnica de combates. En Ashita no Joe, el estilo de Joe Yabuki es caótico, impredecible, basado en el contragolpe y en la intuición animal. Su técnica más emblemática es el counter, un golpe lanzado justo en el momento en el que el rival ataca, como si Joe leyera el alma del enemigo. Es un estilo suicida, hermoso y profundamente emocional. Joe no esquiva, Joe desafía, su cuerpo se convierte en trampa y su puño en una sentencia. Pero en Hajime no Ippo el repertorio técnico es una enciclopedia de boxeo, gracias a su longevidad y a la profundidad narrativa. Ippo comienza como un brawler, pero desarrolla técnicas que se vuelven míticas. El Densey Roll, el Gazella Punch, el Liver Blow, el Hitman Style, el Smash, entre muchos otros. Cada boxeador tiene un estilo único y manga se toma el tiempo para nombrar, explicar y ritualizar cada técnica como si fueran hechizos de combate. Joe pelea como si cada golpe fuera el último. Ippo pelea como si cada golpe tuviera un nombre, historia y propósito. El vencedor, Hajime no Ippo. Número 6. Peleas. Las peleas en Ashita no Joe son épicas, trágicas y cargadas de destino. Cada combate parece escrito en una piedra. Joe no solo pelea, cumple una sentencia. Cuando enfrenta a Rikishi, sabemos que algo va a romperse. Cuando enfrenta a Carlos Rivera, sentimos que el alma se va a desgarrar. Y cuando llega a Mendoza, el ring se convierte en un juicio final. Son peleas que no sorprenden, pero sí destruyen. El drama es la intención y el resultado importa menos que el dolor que deja. En cambio, en Hajime no Ippo juega con nuestras emociones como un entrenador con cronómetro roto. Las peleas son técnicas, impredecibles y emocionalmente manipuladoras. No sabes quién va a ganar. A veces el rival parece débil y te rompe el corazón. A veces Ippo parece invencible y termina en el suelo. El manga y el anime dominan el arte de la tensión narrativa. Cada round es una montaña rusa. Cada golpe puede ser el último. Y cada pelea es una coreografía entre esperanza y trauma. Además, Ippo tiene variedad. Peleas de estilo, peleas de orgullo, peleas de revancha, peleas de legado. Joe tiene peleas de destino. Ambas son poderosas, pero solo una te hace dudar hasta el último segundo. El vencedor, Hajime no Ippo. Número 8. Mujeres. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Del lado de Joe tenemos a Yoko, la heredera de un gimnasio y una suculenta fortuna, que en vez de estar bronceándose en el Mediterráneo con hombres musculosos, está organizando peleas y buscando apoyar a Joe. Y no es sino hasta el final que ella adquiere el valor y le revela un amor que ni ella misma había logrado entender. Por el lado de Ippo tenemos a todo un harén de chicas que son usadas en capítulos que parecen más de relleno o con finalidad cómica. Ni siquiera sirven de fanservice porque sabemos que a George Morikawa prefiere hacer referencias a las longanizas que a los melones. Y todos sabemos que los intereses amorosos de Ippo, la enfermera que reparte el pan, la periodista o la colegiala, él prefiere a Miyata, así que este punto es para Joe Yabuki. Número 7. Desarrollo de personajes.
En Ashita no Joe, Joe Yabuki carga con todo el peso de la historia. Cada tragedia, cada revelación, cada giro emocional ocurre a través de él o por él. Los personajes secundarios existen para reflejar su conflicto. Rikishi, Yoko, Tanpei, Carlos, todos son satélites de un sol que arde solo. Es una narrativa centrada, intensa y profundamente personal, pero también es limitada en amplitud. Nadie más tiene un arco completo, nadie más se roba el escenario. En cambio, en Hajime no Ippo es una ópera de peleadores. Gracias a su extensión, a su estructura, el manga permite que los personajes secundarios respiren, evolucionen y brillen. Takamura tiene su saga de títulos y su filosofía brutal. Miyata tiene su camino de revancha y técnica. Aoki y Kimura tienen peleas que los humanizan. Sendo tiene un arco de fuego. Incluso personajes como Wolf, Mashiba, Saeki, Itagaki y el mismísimo padre de Itagaki, el Goat oculto, tienen momentos donde los reflectores desvían del protagonista y los iluminan por completo. Y lo más curioso, aunque Ippo es el protagonista y suele liderar las encuestas de popularidad, ha sido superado en ocasiones por Takamura o Miyata, lo que muestra que el público no solo sigue la historia, sino elige a sus propios héroes. Vencedor Hajime no Ippo. Número 9. Supervivencia. Joe Yabuki no eligió el boxeo eligió a Joe como último refugio. Desde niño vivió en un entorno hostil, sin familia, sin hogar, sin tregua. Su infancia fue una guerra sin nombre, y cada día era una pelea por la comida, el respeto o simplemente por no desaparecer. Joe no se entregó a competir, se entregó a sobrevivir. Su estilo, su actitud, su rabia, todo nace de un mundo que lo empujó a ser un guerrero antes de ser una persona. En cambio, Ippo, aunque perdió a su padre, creció con una madre amorosa, trabajadora, que le dio estabilidad emocional. Su entrada al boxeo no fue por necesidad, sino por una búsqueda. Ippo quería conocerse a sí mismo. Descubre que podía ser fuerte, si podía dejar de ser invisible. Su camino es noble, introspectivo y lleno de respeto, pero no es una historia de supervivencia, es una historia de crecimiento. Joe pelea porque si no lo hace, el mundo lo devora. Ippo pelea porque quiere entender quién es. Vencedor Joe Yabuki. Número 10. Repercusión social. Hajime no Ippo ha circulado por casi 40 años y su longevidad es testimonio de su calidad, su técnica y su capacidad de entretener. Ha formado generaciones de lectores, ha inspirado a boxeadores reales y su universo coral permite que muchos se identifiquen con distintos personajes, pero su impacto, aunque profundo, ha sido gradual, silencioso y más personal que colectivo. Ashita no Joe, en cambio, fue una conmoción nacional. En su época, a finales de los 60 y a principios de los 70, Japón aún vivía las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Era una era de reconstrucción, de crisis, de identidad rota, y entonces apareció Joe Yabuki, un joven sin rumbo, sin hogar, sin futuro, que peleaba como si el mundo le debiera algo. Su historia no solo conmovió, unió a una generación. Cuando Rikishi murió, hubo una velación simbólica en Japón. Cuando Joe cayó en su último combate, muchos japoneses guardaron luto como si hubiese muerto un ser querido. Ashita no Joe no fue solo un manga, fue un espejo emocional de una nación en duelo. Joe no solo peleó en el ring, peleó en el alma de un país que aún no sabía cómo sanar. Vencedor Ashita no Joe. Último punto, el máximo poder. Ambos, Joe Yabuki e Ippo Makunouchi, han vivido experiencias que los han convertido en hombres sólidos, pero sus mundos son distintos. Ippo salió de una zona de confort, una madre amorosa, un trabajo estable, una vida tranquila, entró al boxeo para conocerse, para entenderse y entender qué significa ser fuerte. Su camino es noble, introspectivo, lleno de respeto, pero también lleno de dudas. Sus objetivos, la dignidad, el respeto, la superación, son valiosos, pero no siempre claros. Sus títulos son secundarios, y su retiro refleja que su convicción tiene límites humanos. Joe, en cambio, nació en una pesadilla. No tuvo familia, ni hogar, ni paz. Su entrada al boxeo fue una forma de sobrevivir, de vengar, de desafiar al mundo. Sus objetivos evolucionan: vencer a Rikishi, vengar a Carlos, destruir el sistema que lo desprecia, y cuando llega el momento de decidir entre la salud y el combate, elige el ring, aunque eso le cueste la vida. Se encierra en saunas, toma purgantes, se saca sangre para dar el peso, no escucha a sus amigos, ni a su cuerpo, ni a la muerte. Su convicción es absoluta, suicida y gloriosa. Ippo tiene valor, pero duda. Joe tiene locura y avanza. Y aunque ambos son salvajes, Ippo daña con medida. Sus rivales se recuperan y siguen sus vidas. Joe, en cambio, destruye. Mató a Rikishi, arruinó a Wolf Kanaguchi, dejó a Carlos Rivera hecho trizas, e incluso los gimnasios conspiraron para detenerlo, porque su existencia era una amenaza. Y aunque cae ante José Mendoza, lo deja permanentemente dañado, incapaz de llevar una vida normal.
Si los jueces le dieran la victoria a Hippo, su vida quedaría destruida. Joe no necesita que le den la victoria, porque él ya decidió morir en el ring. Vencedor absoluto del duelo final, Joe Yabuki. Y a lo sumo, Hachita no Joe. Y así terminó el versus que nadie pidió, pero que todos necesitábamos ver. Joe y Hippo se cruzaron en espíritu y nosotros salimos con moretones emocionales. Gracias por ver y nos vemos en el próximo round.